Qué bueno que todos estamos aquí presentes, excepto mi hijo Daniel, que por cuestión de su horario de trabajo de hoy no pudo acompañarnos, pero los que estamos tratemos de darle toda nuestra atención al Señor Jesús, a su santa palabra. Amén. Y oyereis hoy su voz. El tema que estamos viendo ahora es la efectividad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el orden de la meditación de este versículo leído en lo que tiene el enunciado y más cortante que toda espada de dos filos, de allí en adelante. Gloria a Dios. Vamos a tratar de penetrar lo más que nos sea posible de acuerdo a la revelación que el Señor nos ha dado de su santa palabra, y en esa medida es en la que nosotros tenemos que desplazarnos. Si tratamos de hacerlo fuera de la medida que el Señor nos da, vamos a meternos en problemas. Pero si nos movemos dentro de la iluminación que el Señor nos ha dado, todo va a ser para bien, para provecho. Gloria a Dios. Cuando el autor de Hebreos ya ha mencionado que la palabra de Dios es viva y que es eficaz, y que esas dos características ya vimos de alguna manera en qué consisten, ahora nos pasa a decir que es más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. La espada de dos filos, literalmente hablando, es un arma excepcional. No es algo muy común. Regularmente, las espadas o machetes, como se le guste llamar, de acuerdo al uso que se le dé en las diferentes partes del mundo, son armas que no cualquiera las puede manejar, porque son peligrosas, porque por donde golpee, por donde haga contacto, tiende a herir, tiende a lesionar, tiende a hacer cortes. Gloria a Dios. Ahora nosotros, tomando en cuenta esta ilustración literal, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el autor de Hebreos, que es más cortante que toda espada de dos filos. En el tiempo antiguo esto era más común todavía. La espada de dos filos era muy usual. Los guerreros de las naciones de antaño solían usarlas aquellos que estaban adiestrados para ello. No todos, repito, los guerreros podían usar la espada de dos filos, porque inclusive hasta ellos mismos podían en un momento dado causarse daños. Pero una de las características que tenían es que en ambos filos estaban bien afiladas, eran muy cortantes. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios lo es más todavía. Lo que nos está diciendo aquí, a partir de este punto en adelante, mis hermanos, es que la palabra de Dios penetra profundamente en la mente y en el corazón del ser humano. Son dos áreas en donde nosotros estamos completamente descalificados para
entrar, para penetrar, para saber lo que hay en esas áreas espirituales de nuestro ser. No se puede decir lo mismo de alguna manera en el sentido literal, ya que lo que es el cerebro y lo que es el corazón, en estos tiempos en donde la ciencia se ha multiplicado grandemente y a cada día se sigue multiplicando más, ya son posibles desde hace algunos años las operaciones quirúrgicas en el corazón, e inclusive se pueden hacer trasplantes de corazón. También han sido posibles las operaciones quirúrgicas en el cerebro, algo que es muy complicado y que aún los expertos en la materia tienen que tener mucho cuidado cuando intervienen esos órganos. Pero de alguna manera los estudiosos en la materia han podido literalmente hurgar de alguna manera esos órganos y saber exactamente su funcionamiento, su composición interna, pero en el aspecto espiritual no hay ni ha habido jamás un libro de psicología que describa con tanta claridad lo que viene siendo en sí el ser humano como lo describe la palabra de Dios. No hay ideología, ni la habrá tampoco, que dé tan acertadamente la descripción de la composición de nuestro ser como lo da la palabra de Dios, como lo da el Señor. Y esto, mis hermanos, pues es más que obvio, porque desde el momento en que nosotros somos seres limitados, en que la naturaleza limitada, finita de nuestra mente tiene un hasta aquí, es lógico que no puede llegar a esas áreas de la vida. Pero el Señor sí puede llegar. Nuestro conocimiento de lo que es en sí esto que menciona el autor de Hebreos en el versículo 12 es regularmente muy pequeño. Sí, es prácticamente una mínima parte, casi nada, de lo que en realidad comprende lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Pero el Señor, a través de su palabra, nos dice que su mente, dicho esta palabra con el debido temor de Dios, y que su conocimiento son ilimitados, son infinitos, y como consecuencia de ello, su palabra es la que tiene en última instancia la autoridad para decir lo que realmente pues viene a reflejarse la condición del ser humano, y también para decir cuál es el remedio de nuestra condición, cuál es la solución al problema del pecado. Gloria a Dios. Es pues
esta pronunciación, más cortante que toda espada de dos filos, y lo que resta del versículo, una manera de decir que solamente Dios, en la medida en que a Él le plazca revelar a través de su palabra las áreas espirituales que nosotros no podemos explorar, Él es el que da la medida. Como decía nuestro hermano, Él sabe a quién se la da y en qué medida se la da. Él sabe si se la quita o se la sigue dejando, o si le sigue dejando solamente alguna parte, pero todo ese conocimiento viene precisamente de Él. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, creo que esto ya lo mencioné, si mal no recuerdo la predicación pasada, antes de que el Señor nos revelara su palabra, cuando estábamos todavía en nuestra vida irredenta, en nuestra vida de pecado, mirábamos las cosas de una manera, vamos a decirlo, con suposiciones, imaginariamente, basándonos en lo que tal vez leíamos en libros o basándonos en lo que otros nos decían. Y yo ya mencionaba algunas cosas. Algunos nos creímos la historia o el cuento de que procedíamos del chango o del mono. ¿Por qué? Porque regularmente en las clases de biología de la educación que algunos tomamos en las escuelas primarias o de diversos niveles, ahí se nos enseñaba eso, entre otras cosas. Se nos enseñaba que la Tierra nació por la explosión de cuerpos cósmicos grandísimos y que esa explosión originó que se dispersaran fragmentos a distancias incalculables, y que uno de esos fragmentos que se separó viene siendo nuestro planeta Tierra, y que después del paso de un determinado número de millones y más millones de años empezó a aparecer la vida de una manera pues milagrosa. Y todo eso nosotros lo podíamos ver porque no teníamos más alcance, porque la palabra de Dios no había llegado a nuestras vidas. Hermanos, ahora como creyentes, una vez que el Señor tuvo de nosotros misericordia a través de su palabra, cuando nos dejó escuchar su voz, todas esas ideas que nosotros teníamos empezaron a tomar formas bien claras. Todos sus pensamientos empezaron a tener una respuesta bien definida. Una de ellas, para mí, que recuerdo que ya se las he comentado en más de alguna ocasión, es sobre ese suceso que está en un futuro incierto, que es la muerte. Y que en mi niñez, porque yo me acuerdo que esto fue en mi niñez, porque yo vivía todavía en lugares en que yo recuerdo, de acuerdo a la fecha en que yo nací, 1959, para el 66, ¿cuántos años tenía? Unos 7 años. Para el 68 todavía, para el 69 todavía era un niño yo. Y cuando yo asistía a algún funeral de personas que fallecían, y miraba ese panorama de dolor, de luto que había,
y miraba a la persona que estaba allí ya muerta. Yo me ponía a pensar, y un día yo voy a estar así también. Pero la gran interrogante que yo tenía es, ¿y qué va a pasar? Esas personas que ahorita ya se están yendo, ¿hacia dónde van? ¿Qué va a pasar con ellas por allá? ¿Irán a regresar otra vez aquí a la tierra después de algún periodo de tiempo indeterminado? Me ponía a mirar yo a la lejanía, un cerro muy grande que se miraba de ahí del Ejido de Independencia, Angostura. Pero no para observar el cerro, claro, sino que se perdía mi vista, mis hermanos. Y yo me ponía a pensar en ese suceso. Y cuando yo muera, ¿iré a regresar alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser de esta vida? Y esa respuesta se quedaba en el vacío. ¿Sí? Hasta que llegó la iluminación de la palabra de Dios, hasta entonces, mis hermanos, yo pude tener la respuesta bien clara, bien definida. Y ahora ha sido la palabra de Dios la que un día penetró en mi mente y en mi corazón, y que ahora sí le dio una forma bien clara a esa respuesta, y ya sé yo hacia dónde voy a ir, dependiendo de la actitud que tome aquí en vida respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? Ya sé que solamente hay dos lugares. Ya sé que no hay ni 3, ni 4, ni mucho menos más. Solamente hay dos. Hay el cielo y el infierno. Hay la salvación y la condenación, y punto. Pero esos conceptos, mis hermanos, nosotros no los sabíamos, ¿no? O al menos no lo sabíamos con la debida claridad con la que los sabemos hoy. Como creyentes, ahora nosotros, todos cuando menos, debemos, y así espero que esté sucediendo en cada una de nuestras vidas, estamos habituados, y eso es lo correcto, a ver las cosas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y no podemos, o al menos yo no puedo imaginarme cómo veríamos las cosas de la vida sin la revelación del Señor. ¿Qué concepto tendría yo de mí mismo? A lo mejor pensaría que soy merecedor de algún Oscar para la vida eterna. A lo mejor pensaría que soy un mártir. A lo mejor pensaría que soy una buena persona porque no tomo y porque no fumo y porque no maltrato a mi mujer ni a mis hijos. ¿Quién sabe qué tantas ideas equivocadas tendría acerca de mí mismo si no fuera por la revelación de la palabra de Dios? Ahora, por la revelación de la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo y que saca a la luz todos aquellos buenos y malos conceptos que hay en nuestras vidas, ahora sí, yo sé que no merezco nada. Y si acaso llego a merecer algo, yo puedo decirlo, es que el Señor me mande hasta el fondo del mismo infierno, porque lo ofendí, porque lo menosprecié, porque lo insulté una y otra vez. Y como dijo el apóstol Pablo, mas Él tuvo de mí misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. ¿Qué concepto tendríamos del bien y del mal si no tuviéramos la revelación de la palabra de Dios, que es más penetrante que toda espada de dos filos? Hermanos,
es ella la que abre los horizontes de nuestra esperanza cristiana. ¿Sí? Que antes solamente nosotros podíamos ver a través de ideas fantásticas, imaginarias, borrosas, pero que ahora, gracias a esta efectividad de la palabra de Dios, a esta eficacia, y que puede penetrar hasta pues, lo más profundo. Quiero hacer un paréntesis aquí para mencionar lo siguiente. La mención de estas expresiones, de estas palabras o de estas frases, muy bonitas por cierto, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos aquellos que se dedican a la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas desde su punto de vista mental, principalmente, han escrito libros. Ahora, esto se puede decir que se tolera o se permite en personas inconversas, que tratan de hacer estudios sobre lo que es la mente, lo que inclusive hasta han tratado hasta se han escrito muchos libros para explicar lo que es el origen de los sueños, etcétera, y otras cosas más que tienen que ver con la mente. Pero lo triste de esto es que gente que dice ser creyente o cristiana, los llamados teólogos, han escrito infinidad de libros para hacer una explicación complicada, diciendo que en el alma está la parte sensitiva del sentimiento, de los pensamientos, del odio, de la alegría, etcétera, y que en el espíritu que se encuentran otras áreas diferentes respecto al amor, a la docilidad, a la belleza, entre otras cosas, que digo yo, qué falso. Cuando el Señor instruyó al autor de Hebreos, le dio esa unción para que escribiera este versículo, en ningún momento, yo lo puedo asegurar de una manera contundente aquí, pretendió dar las bases o abrirle las puertas al elemento humano para que se desplazara haciendo diserciones de lo que es la psicología y el comportamiento del ser humano. De una manera muy sensible, aunque voy a tratar de explicar esto con más detalle, pero estoy dentro del paréntesis que les dije, de una manera muy sencilla y entendible, lo que nos está diciendo este versículo es que el Señor penetra hasta las áreas más veladas, más ocultas, más recónditas de nuestro ser, en donde el elemento humano está incapacitado para entrar, pero que Él sí puede llegar, y aparte Él mismo, en la medida en que Él lo considera así pertinente, da la revelación de lo que quiere decir esto. Cada una de estas expresiones ilustrativas, coyunturas, tuétanos, tiene una finalidad. Todo esto es algo literal, existe en lo literal, pero tiene un mensaje espiritual, y ese mensaje espiritual es eso precisamente, que así como estas áreas están escondidas, son complejas para empezar. Las coyunturas son estas partes, las articulaciones que le llamamos, en donde es posible que se puedan flexionar nuestros miembros del cuerpo. Las tenemos en muchísimas partes, en los dedos, en los brazos, en los pies, en el cuello, en la columna vertebral,
en el cuadril, tenemos muchas articulaciones, que son las coyunturas, también es una forma de llamar, las articulaciones, las coyunturas. El tuétano es lo que nosotros le llamamos esa masita que se encuentra dentro de los huesos, porque regularmente los huesos son huecos por dentro, pero en ese hueco ahí hay una sustancia espesa que son los tuétanos. ¿Y quién puede ver los tuétanos? Nadie. Pues es el mensaje, que aquello que el hombre no puede ver, porque hermanos, la verdad es que nosotros, y al menos yo lo digo por mí mismo, no me conozco a mí mismo siquiera como realmente es mi realidad. ¿Por qué? Precisamente porque mi mente y mi corazón no los conozco bien. El Señor lo que nos está diciendo aquí en la parte final del versículo, en donde dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por cierto, esta palabra discierne, que viene del verbo discernir, viene de una palabra griega que es anacrino, perdón. Anacrino es una palabra griega que quiere decir, es evaluar con cuidado, quiere decir juzgar. Eso es discernir, evaluar con cuidado, juzgar, que viene siendo en sí conocer a fondo lo que es ahora en sí el ser humano. Quiere decir también examinar. ¿Y quién va a evaluar con cuidado o a juzgar o a examinar la mente que comprende los pensamientos, o ya no este órgano literal, sino la intención que tiene cada persona? No podemos nosotros ver nada de eso, es algo que nos está oculto. Pero el mensaje global de este versículo es que el Señor sí sabe. Nosotros, mis hermanos, podemos tener en un momento dado motivaciones que tal vez nos parezcan correctas, pero cuando permitimos que la palabra de Dios efectúe ese trabajo de eficaz, y le permitimos que se pasee con toda libertad y sondee todo lo que hay en nosotros, saca muchas veces a flote la realidad de lo que hay en nosotros. Y muchas veces hasta nosotros mismos quedamos sorprendidos pensando que aquello
que nosotros pretendíamos era agradable y resulta que era todo lo contrario. ¿Sí? Viene el Señor y explora, examina con cuidado, juzga y nos dice, no siempre nos va a decir audiblemente. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. El Señor no se va a personar delante del hermano Cayetano y decir, esto está mal lo que estás haciendo, yo no te lo voy a permitir. No, simple y sencillamente el Señor toma cartas en el asunto, interviene, viene y echa por tierra mis planes, mis propósitos, ofende mi orgullo, lo pisotea y o me corrijo o me salgo. Una de dos. Solamente esas dos reacciones vamos a tener ante la intervención sobrenatural del Señor en aquello que nosotros consideramos privilegiado en nuestras vidas y que nada ni nadie tiene que meterse en estas partes íntimas de nosotros. Pero el Señor es el único que tiene derecho de hacerlo. Y regularmente lo hace a través de la revelación de su palabra, que viene y saca a la luz la realidad de lo que somos. Pero al mismo tiempo, a través de su misma revelación, Él provee el remedio para que nosotros seamos restaurados otra vez. ¿Sí? Y esa revelación nos la da a través de su palabra. ¿Sí? Cuando el Señor viene y frustra mis planes que yo tenía a corto, a mediano, a largo plazo, me conviene, mis hermanos, a mí claudicar ante Él. Me conviene humillarme. Me conviene olvidarme de aquello que yo pretendía. Dejarlo ya por la paz y tenerlo por algo que no es útil. Tenerlo, como dijo el apóstol Pablo, por basura. Ahora sí, Señor, aquí estoy. Bien, yo puedo decirlo en mi experiencia personal, la tuve con mucha claridad. Y el Señor me dijo, vas a irte para allá, lejos de aquí, a un país extranjero, y allá vas a estar. Y el Señor no me dice, y pues si no me lo dice, gloria a Dios también. Él no me dice si voy a regresar otra vez a casa o acá voy a terminar mis días. Pero en última instancia eso ya no importa tanto. Lo verdaderamente importante es captar la intervención de Dios, captar su dirección, su instrucción para el remedio y seguir adelante. Y de ahí en adelante, mis hermanos, estemos en donde estemos, nos va a ir bien. Aún cuando nos sucedan cosas que desde el punto de vista humano son trágicas, pero cuando el Señor está ahí controlando la situación, va a ser para bendición, para victoria, para sanidad y finalmente para salvación. Es la palabra de Dios, hermanos, la que realmente nos describe el cielo y el infierno. Es la palabra de Dios la que realmente nos dice qué es la fe y qué es la incredulidad, qué es el amor y qué es el odio, qué es la salvación y qué es la condenación. Antes nosotros no teníamos estos conceptos tan claros, o puedo decirlo, ni siquiera bien claros. Pero por esta efectividad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, un día nuestra mente empezó a abrirse, a iluminarse, y ahora sí pudimos entender muchas cosas. Hay tantísimas cosas trascendentales en la vida, mis hermanos, que
Si no fuera por la revelación de la palabra de Dios, nosotros solamente las estaríamos viendo de una manera muy oscura, muy difusa, muy borrosa, sin esa forma clara que realmente tienen. Hermanos, para conocer realmente lo que es el ser humano, para conocer realmente lo que somos nosotros, es indispensable conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, solamente vamos a decir, en la gran mayoría en que abramos nuestra boca, disparates, incongruencias, solamente expresiones que no van a tener sustento, expresiones imaginarias. Gloria a Dios. ¿Qué más pudiéramos decir, hermanos, aquí en el versículo 12? La palabra de Dios, que es comparada como una espada de dos filos. Otra de las cosas que nos está diciendo aquí es que así como una espada, cuando hace efecto, penetra, aquí nos está diciendo, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Obviamente que cuando en lo literal una espada penetra, causa dolor. ¿Por qué? Porque lesiona. Pero a la vez, hermanos, esa espada va haciendo una separación. Ahora, la palabra de Dios, como más cortante que toda espada de dos filos, algo de esto yo ya mencioné. Cuando nosotros le damos esa cabida en nuestras vidas, va en ocasiones a herirnos. Sí. Pero lo glorioso en esto es que el Señor, que usa su palabra ahorita con aquel que se presta, y dentro de ahí tenemos que estar nosotros incluidos, la está usando no como aquella espada que va a usar para juicio, para destrucción, para condenación en el día final, sino que ahorita esa espada la está usando prácticamente como un bisturí que está haciendo operaciones quirúrgicas en nuestras vidas para llegar a donde están partes infectadas, hacer cortes muy cuidadosamente y extirpar toda infección y que quede la sanidad ahí poco a poco. Así como una herida que es causada con una espada no se sana rápidamente de un día para otro, sino que hay que llevar un proceso de recuperación, y día con día aquel dolor va desapareciendo, día con día va cicatrizando, día con día se va viendo y sintiendo la sanidad hasta que vuelve otra vez a la normalidad. Así es la palabra de Dios también. Cuando actúa en nosotros para corrección, para operación, vaya, para efectuar esa sanidad, esa extirpación de partes pues virulentas, supurentas, infectadas. Así nosotros también espiritualmente vamos volviendo paulatinamente a la realidad. Pero vamos volviendo, mis hermanos, con temor de Dios, con miedo de volver a hacer aquello
que no le agradó al Señor. Y que muchas veces, si no fuera por la intervención de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros seríamos más mundanos todavía. No seríamos buenos cristianos, gloria a Dios. Sin esta intervención, sin esta característica y efectividad de la palabra de Dios que nos está describiendo aquí el autor anónimo de Hebreos, gloria a Dios. Pero nos está diciendo aquí también algo, que el Señor, a través de su palabra, que penetra tan efectivamente hasta esas partes más recónditas y ocultas de nuestro ser, y esas partes ocultas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué es lo que les iba a decir? El Señor nos quiere decir aquí también que Él es el único que sabe, salvo que Él lo revele a alguno de sus creyentes. Pero fuera de allí, Él es el único que sabe quién es el que realmente cree y quién es aquel que solamente dice que cree. Él es el único que sabe quién es el que realmente tiene fe y quién es el que no la tiene. Él es el único que sabe quién es realmente una oveja y quién es un cabrito. Él es el único que sabe diferenciar. Y como una espada cuando penetra va haciendo separación, Él es el único también que hace esa separación entre el bien y el mal, entre la fe y la incredulidad, entre el creyente verdadero y el creyente teórico, o que solamente lo es de palabra. Sí. Si nosotros tratamos de llevar a cabo esas funciones, vamos a hacer un desastre. Al menos yo. ¿Qué quiere decir? Fulano y fulano son falsos creyentes y fulano son verdaderos creyentes. Mis hermanos, que Dios me libre de andarme metiendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor el que conoce realmente lo que hay allí en el corazón. Creo que fue Jeremías en el capítulo 23, permítanme. Jeremías 29. Es Jeremías, andaba un poquito no muy retirado, es Jeremías 17. Jeremías 17, 9. Y ya con esto terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es obvia. Está implícita aquí en esta pregunta. Ahí lo dice en el versículo que sigue, ¿no? Yo, Jehová. Es lo que nos está diciendo Hebreos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero implícitamente está diciendo Hebreos que no es fácil eso. Y que solamente el Señor es el único que puede conocer ese corazón engañoso y perverso. O sea, que es muy variante. Somos complicadamente complejos, vaya el uso de este pleonasmo. Somos cosa tremenda, como decía nuestro hermano Salomón. Tenemos que reconocerlo, mis hermanos, como un paso saludable para nuestra sanidad y permitirle al Señor que Él explore, hurgue, que Él se pasee y se mueva
por esos lugares más recónditos de nuestro ser y que nos sane. Gloria a Dios. Porque en ocasiones podemos tener unas reacciones que hasta nosotros mismos nos podemos sorprender. Aquí nos está diciendo es que es engañoso y es perverso. En otras palabras más claras, mis hermanos, el Señor está diciendo aquí de una manera muy tierna, muy amable, muy prudente, pero en sí lo que está diciendo el Señor a través de Jeremías en ese versículo que leímos es que el hermano Cayetano y cada uno de los hermanos, cada uno de los seres humanos, aunque nos hayamos bautizado, somos muy variantes y somos perversos. Pero cuando nosotros reconocemos eso y le decimos al Señor, Señor, yo tengo este fuerte problema, ven a mi vida, entra, no te quedes afuera, entra y echa a andar tus instrumentos de operación, de cirugía, ese hisopo que trae ese desinfectante tan efectivo que tú tienes, Señor, aplícalo. Y yo voy a ser un buen creyente. Vamos orando, mis hermanos. Terminamos la predicación de esta tarde. Dije, vamos a continuar allá en Hebreos, si el Señor nos concede. Vamos a orar por Chano, que el Señor lo proteja en este regreso a casa.